Dios les bendiga y Dios les guarde a cada uno de mis hermanos que pueden verme a través de estos medios. Y hace tiempo que no traigo un video educacional para las iglesias en cuanto a procesos administrativos, ¿verdad? Y traigo este video porque me ha llamado la atención cosas que uno escucha, comentarios de la comunidad hispana cristiana sobre la relación que tendría una iglesia cuando se llena la 1023, la forma 1023, para pedir un reconocimiento del IRS como una organización exenta. Y atan todo esto a que la iglesia pues entonces estaría en relación con el Estado, estaría en relación con el federal y con la ciudad, y en fin, atan todo esto como que la iglesia está haciendo un convenio con el Estado, cuando la Biblia establece una separación de Estado, de iglesia y Estado. Escucho mucho a la gente hablar sobre la sección del Código 508, lo que se llaman, leído en el website, iglesias libres o iglesias liberales que no tienen ninguna relación con el IRS. Muchas personas también preocupa el hecho de que al llenar una hoja de reconocimiento, el formulario 1023 de reconocimiento como organización exenta, se estén atando al IRS, se estén atando al gobierno y crear esa relación. En fin, escucho comentarios de gente que catalogan la 501c3 inclusive como una artimaña del diablo, del enemigo, para que el Estado pueda ejercer presión sobre las iglesias. Ciertamente estas personas que hacen estos tipos de comentarios o de insinuaciones, porque más son insinuaciones, me preocupa mucho el que sean personas que no crean conciencia de nuestra responsabilidad como iglesia a nivel terrenal, o sea, aquí en la tierra. El Señor Jesucristo lo ha dicho, nosotros, aunque no somos en este mundo, estamos en este mundo. Y tanto el libro de los evangelios como uso muy en referencia a Romanos, Romanos específicamente el capítulo 13. Es bien importante que todas estas personas que tienen esta problemática de no querer acatarse a las reglas terrenales, lean el libro de Romanos, sobre todo la carta a Romanos, sobre todo el capítulo 13. Mira, yo te voy a explicar hasta donde yo tenga el conocimiento, y siempre hago la advertencia de que la palabra o lo que nosotros posteemos en nuestra página no es la regla principal, sino que es su responsabilidad usted discutir cualquier asunto referente a sus procesos administrativos y financieros con cualquier contable o cualquier abogado. Nosotros no tenemos la palabra autoritaria sobre estos aspectos. Nosotros simplemente lo que hacemos es informar al público, sobre todo a la comunidad creyente, sobre estos asuntos. Ciertamente el código 508 de el código de la sección 508, que son las reglas especiales en respecto a la sección 501c3, donde nuevas organizaciones deben de notificar a la Secretaría un reconocimiento de excepción por la 501c3. Hay en el inciso C, párrafo 1a, unas excepciones y sobre todo una exención mandatoria, y es a las iglesias, a organizaciones integrales y convenciones o asociaciones de iglesias. Ciertamente por la sección 508 la iglesia no está obligada a llenar lo que se llama el formulario 1023 para un reconocimiento de 501c3. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, que automáticamente la iglesia, por el código 508, es reconocida como una organización exenta sin tener que llenar la forma 1023 para recibir la carta de reconocimiento del IRS. Hasta ese punto, pues todos tenemos esto claro.
Una iglesia es exenta. De hecho, las donaciones hechas a una iglesia por parte de la membresía y por parte de personal son exentas, pueden ser utilizadas para deducciones, para deducciones en sus impuestos. Hasta ahora yo creo que nosotros hemos sido claros en esto. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que llenar el formulario 1023? ¿Por qué las iglesias tienen que llenar el formulario 1023? Simplemente porque para gozar de otros tipos de beneficios, tanto con el Estado como con el gobierno federal, sobre todo referente a los pagos de nómina y sobre todo referente a exenciones del pago del impuesto de la venta en los estados, se le pide a la iglesia que presente entonces la carta de determinación 501C3 de parte del IRS. Estos son procedimientos que pide el Estado, estos son procedimientos que piden los procesos de nómina. Por ejemplo, en el estado de Pensilvania, aunque no es impugnitivo, o no quisiera utilizar la palabra impugnitivo, no es obligatorio, pero sí es un requisito para usted pedir la exención sobre el impuesto de la venta, el que su organización tenga la carta de determinación 501C3, incluyendo las iglesias. En la ciudad de Filadelfia existe lo que se llama la exención sobre el impuesto de la propiedad para las iglesias. Y como parte de los requisitos que se debe de evidenciar en el momento en que se pide esta exención es que la iglesia tenga la carta de determinación del IRS sobre la sección 501C3. En procesos de nómina para los ministros, porque yo siempre recalco, el ministro es el primer empleado de la iglesia y es la persona que se le paga por nómina. Para que el ministro entonces, si ya el ministro tiene pago su seguro social y determina de que no necesita hacer más pago para el retiro del seguro social, para que el ministro pueda ser exento del pago del seguro social, del impuesto del seguro social y Medicare, se tiene que presentar entonces una exención sobre ese pago. Al presentar la exención sobre ese pago, van a requerir que se presente también la evidencia de parte del IRS sobre la carta de determinación. Hay muchas organizaciones sin fines de lucro que a las iglesias, para poder recibir ciertos beneficios, como por ejemplo Food Bank, como por ejemplo el ejército, Top for Kids, que dan regalos, ellos le piden a la iglesia que presenten también la carta de determinación 501C3. O sea, para reconocimiento de parte del Estado y del gobierno federal de que tú eres una iglesia y de que los ingresos exentos, y quiero hacer una salvedad sobre esto, la iglesia es exenta de presentar reportes de ingresos siempre y cuando esos ingresos sean por actividades exentas, o sea, diezmos, ofrendas y donaciones. Usted no necesita tener una carta de determinación 501C3. Ahora, para beneficios de impuestos, para beneficios para ciertas corporaciones, para beneficios de donaciones, sí le van a pedir la carta de determinación 501C3. Ustedes son los que toman la determinación de tener o no tener esta carta. Ahora, otro aspecto importante que quiero que entiendan, independientemente de que una iglesia liberal se adquiera el código de la sección 508C1A, eso no lo exime a usted de usted cumplir las responsabilidades en las definiciones de empleabilidad de su iglesia. Muchos ministros he notado que no, y muchas juntas directivas dicen que no se adjudican al código 501C3 porque simplemente sus ministros lo que van a recibir son donaciones y ofrendas especiales. Yo le quiero recalcar al pueblo de Dios aquí en los Estados Unidos, en la nación americana, de que aquí no existe tal cosa como ofrendas especiales o ofrendas de amor a los ministros. El ministro, por definición, en el código del IRS, es el empleado directo de su organización, de su iglesia. Por lo tanto, es responsabilidad de la iglesia que si le va a hacer cualquier tipo de pago a un ministro por concepto de sus ejecutorías, usted tiene que ponerlo en nómina. El ministro se supone que esté puesto en nómina. Y más si el ministro va a recibir lo que son los beneficios de lo que se llama la casa pastoral o house allowance. Por lo tanto, yo le pido a todos aquellos administradores de la iglesia, oficiales, directores de la iglesia, que antes de llegar a sus conclusiones y determinaciones sin bases
fundamentales. Busque información, infórmese. Las iglesias en los Estados Unidos, por conceptos de nómina y por conceptos de ingresos, y ustedes mostrar que esos ingresos se están utilizando por su propósito, sí pueden ser auditados. En una auditoría esos son los dos aspectos importantes. Número uno, que las personas que estén recibiendo salarios en su iglesia estén cumpliendo con las obligaciones de impuestos o reportes de impuestos ante la IRS. Y número dos, que los ingresos que está recibiendo la iglesia sean, número uno, ingresos exentos, y que esos ingresos están siendo utilizados para el propósito por la cual la iglesia existe. No te quedes con dudas. La falta de conocimiento no te exime de la culpabilidad. Llámanos 267-499-8189, 267-499-8187 o 215-254-5751. O te puedes comunicar con nosotros al correo electrónico ycefsinc@gmail.com, o puedes comunicarte con esta persona, ruben.yourchurch@gmail.com. Recuerda, la falta de conocimiento no te exime de la culpabilidad. Dios te bendiga.